mundo. Bien, vamos a Georgia. El expresidente y viejo canciller de la Unión Soviética, Eduard Shevardnadze, él fue uno de los promotores del fin de la Guerra Fría. Ha muerto Eduard Shevardnadze, uno de los artífices del final de la Guerra Fría, cuando era canciller de Mikhail Gorbachev, hecho por el que será recordado en todo el mundo, aunque en su país, Georgia, ha dejado opiniones encontradas, ya que enfrentó masivas protestas que lo obligaron a renunciar durante la Revolución de las Rosas en 2003, motivada por una creciente corrupción que dejaba al país en los últimos lugares de crecimiento económico de Europa. Pese a ello, el presidente Georgi Margvelashvili destacó las cualidades políticas de Shevardnadze para derribar el sistema soviético y crear la nueva Georgia. El señor Shevardnadze fue uno de los distinguidos políticos del siglo XX que participó en el desmantelamiento del sistema soviético. Él era el político cuyo nombre se asocia con un derribo de las murallas en Europa y la aparición de la nueva Europa. Él también estaba jugando un papel serio en la creación de una nueva Georgia y en desarrollo de nuestro curso occidental. Otros, sin embargo, mantienen sus opiniones negativas sobre su trabajo, especialmente como presidente del país. Tengo una actitud negativa hacia él. Su nombre se asocia con un mal periodo en nuestra historia, cuando no había gas, ni electricidad, ni nada en Georgia. Pero por otro lado, era un gran político. Después de todo, fue canciller de la Unión Soviética, así que es difícil juzgarlo de un solo aspecto. No cabe duda que Shevardnadze afrontó duras épocas para un país golpeado tras la desintegración soviética, que además estaba amenazado por el separatismo, la corrupción y la pobreza. Y aunque sus políticas liberales eran bien vistas en Occidente, muchos de sus viejos aliados lo traicionaron y le obligaron a renunciar en 2003, en un final nada glorioso. Muy bien, y tras sufrir un paro cardíaco, esta mañana murió Alfredo Di Stéfano, uno de los 4 mejores jugadores de la historia del fútbol. El presidente honorario del Real Madrid falleció a la edad de 88 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 3 días después de sufrir un paro cardiorrespiratorio, cuando salía de un restaurante. Di Stéfano, considerado uno de los 4 grandes del fútbol mundial junto con Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff, sufrió el pasado sábado este inconveniente de salud en una calle cercana al Estadio Santiago Bernabéu y desde entonces permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro médico. El legendario jugador del Real Madrid estaba en coma inducido, con intubación orotraqueal y ventilación mecánica en la unidad coronaria del Hospital Gregorio Marañón. Di Stéfano sufrió un desvanecimiento y fue atendido por personal médico que al cabo de 18 minutos de reanimación cardiopulmonar logró sacarlo del paro cardíaco. El exjugador de origen argentino había sufrido diversas afecciones cardíacas en los 9 últimos meses. En abril del año pasado fue ingresado en el Hospital La Fe de Valencia para un control periódico de su enfermedad cardíaca. Apodado la saeta rubia, la muerte de Di Stéfano enlutece al fútbol mundial. Bien, cambiando de tema, nos vamos a Argentina. Los empleados de 2 empresas proveedoras del ferrocarril de Buenos Aires se enfrentaron a la policía para protestar por salarios impagos. Trabajadores de los proveedores industriales encargados de la reparación y construcción de vagones y ómnibus del ferroviario de Buenos Aires, ENFER y Taxa, bloquearon 2 importantes vías de la ciudad en demanda de salarios impagos y por el vaciamiento de las empresas donde laboran. Según información de las autoridades, los empleados que salieron de la planta tecnológica avanzada en transporte, Taxa, formaron un piquete en medio de la avenida General Paz, que cruza Buenos Aires, ocasionando la interrupción del tránsito. Según un delegado de la empresa Emprendimientos Ferroviarios ENFER, efectivos de la policía intentaron reprimir violentamente a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma sin diálogo previo. Los manifestantes demandan directamente el cumplimiento del pago de sus haberes al grupo Siciliano, considerada una de las multinacionales económicas más importantes del rubro de transporte en Argentina y encargada de la administración del servicio ferroviario. Las autoridades reportaron que los enfrentamientos dejaron al menos 10 heridos y un detenido. Bien, les contamos que el estado de Washington, en el noreste de Estados Unidos, inició este lunes la distribución limitada de las primeras licencias para la venta legal de marihuana, un comercio que empezará a funcionar 20 meses después de que los votantes aprobaran su legalización. Los estados de Washington y Colorado
En sufragios celebrados en noviembre del 2012 aprobaron la legalización de la marihuana en sistemas regulados por el gobierno. Las ventas en Colorado comenzaron el 1 de enero y en la primera jornada de comercialización en Washington solo una veintena de expendedores han recibido la licencia y podrán iniciar a comercializarla 24 horas más tarde. Las regulaciones adoptadas por el gobierno local permiten hasta 334 tiendas expendedoras de marihuana. Muy bien, con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y los dejamos con música. Un día como hoy fallece Syd Barrett de Pink Floyd. Nos vemos.